Muchas gracias. Tengan ustedes muy buena tarde. Me tocó la hora de la siesta, o sea que es una hora difícil, ¿verdad? Voy a ver qué hago para poderlos mantener despiertos unos cuantos minutos. El día de hoy vamos a tratar un tema que de por sí es bastante interesante, ya que casi todos los médicos pueden estar en relación con esto. No únicamente los que trabajan en el área quirúrgica, ¿verdad?, en donde se tienen hemorragias, sino que médicos de emergencia que tienen que atender pacientes politraumatizados, en una clínica, un paciente que les llega deshidratado, o un paciente que ha tenido una gran cantidad de diarrea. O sea, este tema se puede tratar desde diferentes ángulos, ¿verdad? Y lo que vamos a recorrer rápidamente es hablar acerca de lo que es el shock básico, la fisiología del agua corporal, los expansores del plasma, la rheología de las soluciones que utilizamos para reponer el volumen y al final hablar un poquito de las contraindicaciones. Comencemos diciendo qué es perfusión. Vamos a ir a la parte sencilla para no hacerlo difícil. Perfusión dice que es la entrega de oxígeno, que es lo que mantiene la vida, líquidos, electrolitos y nutrientes a las células a través del aparato circulatorio. Dividamos el cuerpo humano en tres compartimentos. El compartimento circulatorio, que son las carreteras, en donde se lleva el oxígeno, los nutrientes, los electrolitos, y el que sirve de corriente para llevarlos es el plasma principalmente. Luego tenemos la parte intermedia, ¿verdad?, que a veces le llaman el tercer espacio, que es el espacio intersticial. El espacio intersticial, digamos, es la bodega, porque ahí se traslocan líquidos del espacio circulatorio al espacio intersticial antes de ser utilizados por el espacio celular, que es el otro espacio. Y el espacio celular es lo que forma los órganos. Todos los órganos están formados por células. Y la mayor cantidad de peso que nosotros tenemos son células, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que existen tres espacios y que perfusión es que el aparato circulatorio va a llevar a través del espacio intersticial oxígeno, agua, líquidos y electrolitos a las células para mantenerlas vivas. Esa es la función de la perfusión. ¿Qué es entonces shock? Lo hablo como shock porque realmente es un anglicismo, ¿verdad? Porque en español es choque, pero nosotros casi no utilizamos esa palabra, no decimos choque hipovolémico, decimos shock hipovolémico, ya lo hemos adaptado a nuestro lenguaje. Entonces, el shock es hipoperfusión, quiere decir una perfusión baja, e hipoxia, falta de oxígeno a nivel de las células, tisular, o sea, a nivel de los órganos, que puede ser generalizada y sostenida, que de no corregirse rápidamente produce lesiones irreversibles y fallo multiorgánico. Entonces, shock es una perfusión inadecuada que se mantiene durante bastante tiempo. Eso es lo que se llama shock. Entonces, no podemos llevar del aparato circulatorio a las células el oxígeno, los nutrientes, los electrolitos para mantener vivas las células. ¿Qué clases de shock tenemos? Pues, aunque hay diferentes formas en que lo dividen, vamos a tomar esta que lo divide en cuatro grandes grupos. El shock hipovolémico, que es el que vamos a tratar nosotros más a profundidad, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico. ¿Cuándo no es hemorrágico? Bueno, en el paciente deshidratado. El paciente deshidratado, ¿qué pierde? Líquidos y electrolitos. El que tiene diarrea, ¿qué pierde? Líquidos y electrolitos, ¿verdad? El paciente con ascitis, cuando le hacen su función para extraer el líquido ascítico, ¿qué pierde? Líquidos y proteínas, ¿verdad? Pero no pierde sangre total, ¿verdad? Porque las células no las pierden. Luego tenemos el shock cardiogénico, que es el fallo de la bomba. Acuérdense que necesitamos, para que lleguen los nutrientes, que tengamos una bomba que esté enviando la sangre constantemente. Si esta bomba entra en insuficiencia cardíaca, entonces tenemos un shock cardiogénico, que puede ser también por arritmias, porque en las arritmias no hay una contracción eficaz que envíe ese líquido hacia las células. Luego tenemos el shock de tipo obstructivo, como cuando le meten una puñalada a alguien y le llegan a tocar el corazón y entonces se derrama sangre del corazón al pericardio.
y se llena tanto que ya no deja que el corazón se contraiga, ¿verdad? Que es lo que le llamamos un taponamiento cardíaco. Eso es lo que se llama un shock obstructivo. Y el distributivo, que es el que es diferente, ahí es donde tenemos todos los shocks en que se aumenta la permeabilidad del espacio circulatorio, que es el shock séptico, anafiláctico, neurogénico. En todos estos tenemos pérdidas de líquidos. Acuérdense que los líquidos o están circulando o se están utilizando en las células. En el espacio intersticial realmente no están cumpliendo una función propiamente dicha. Y en todos estos shocks de tipo distributivo, los líquidos tienden a salir. Entonces, los tres primeros, el hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, en las resistencias venosas sistémicas o las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas. Y vamos a ver por qué es. O sea que el corazón tiene que trabajar contra vasoconstricción. A eso se le llama que las resistencias vasculares sistémicas están aumentadas, porque hay vasoconstricción. Y lo otro es que el gasto cardíaco está disminuido. Si está con hemorragia, si está perdiendo líquidos, menos cantidad vuelve al corazón que lo que llamamos el retorno venoso, o sea, la precarga. El corazón en cada latido le llamamos el volumen sistólico, ¿verdad? Este está disminuido y entonces la cantidad de sangre que sale hacia el torrente circulatorio a través de la aorta va a estar disminuida. Entonces en estos tres, las resistencias venosas sistémicas están aumentadas, el gasto cardíaco, o sea, la sangre que el corazón expulsa en cada minuto está disminuida. En el distributivo es el shock en que las cosas son diferentes. En el shock, sea séptico, anafiláctico, neurogénico, las resistencias venosas sistémicas están disminuidas. Quiere decir que no hay vasoconstricción, hay vasodilatación. Entonces el corazón bombea contra menos resistencias. Y lo otro es, el gasto cardíaco está aumentado, ¿verdad? Quiere decir que el corazón se contrae y cada vez manda más sangre hacia el torrente circulatorio. Entonces esa es la diferencia que hay entre estos tipos de shock. En los tres shocks que vimos en la parte inferior, ¿verdad? El shock neurogénico, el shock séptico, o en cualquier problema de reacción anafiláctica, uno de los problemas es que ¿por qué es que tenemos hipovolemia? Tenemos hipovolemia porque el endotelio vascular, este es el endotelio vascular normal y este es el endotelio vascular lesionado. ¿Qué diferencia podemos ver ahí? Que en la parte del endotelio hay un montón de lesiones, como poros que están aumentados. Entonces, por esos poros tiende a salirse el líquido circulante. Y por eso es que en el shock séptico, ¿verdad?, el paciente necesita gran cantidad de líquidos para reponer su volumen. ¿Por qué? Porque se están extravasando al espacio intersticial. Bueno, centrándonos en lo que es el shock hipovolémico, ¿cuáles son sus causas? Pueden ser por pérdidas sanguíneas, como en una herida, puede ser por pérdidas plasmáticas. ¿Cuándo tenemos pérdidas plasmáticas y no tenemos pérdidas sanguíneas? En el paciente quemado. En el paciente quemado lo que se pierde bastante es plasma, principalmente proteínas, ¿verdad? Y generalmente vamos a tener pérdida de agua, proteínas y electrolitos, ¿verdad? ¿Qué clases de shock tenemos? Cuando el paciente tiene una herida o empieza a deshidratarse en el desierto o empieza la diarrea, empieza a haber un shock compensado. Todos creemos que el primer signo que presenta un paciente en shock es hipotensión, y no es así. Porque el paciente primero va a tratar de compensar esa pérdida de volumen. ¿Y cómo lo hace? Aumentando la frecuencia cardíaca. Quiere decir que los primeros signos de que alguien está entrando en shock es aumentando su frecuencia cardíaca, empieza a haber taquicardia. Luego aumenta la frecuencia respiratoria para mandar más sangre y para mandar sangre oxigenada. Luego hay una constricción circulatoria periférica, o sea,
Por eso es que el paciente que está entrando en shock se pone pálido, sudoroso y frío. ¿Por qué? Porque al cuerpo no le interesa que esté bien oxigenada la piel ni nada, no. Le interesa que esté oxigenado el cerebro, los pulmones, el riñón, el hígado. Entonces envía la sangre centralmente y periféricamente hay vasoconstricción. Por eso es que tenemos las resistencias vasculares aumentadas en el shock hipovolémico. Si nosotros no compensamos a ese paciente, entramos en lo que se llama el shock descompensado. Y el shock descompensado es porque el volumen sanguíneo sigue disminuyendo a pesar de la vasoconstricción. Llega un momento que la vasoconstricción no compensa la cantidad de líquido circulante y entonces empieza a disminuir la cantidad de sangre que llega a las células y a eso le llamamos una falta de perfusión. Quiere decir, disminución del aporte de nutrientes, oxígeno, y empezamos a entrar en fallo en la presión arterial. Quiere decir que cuando nosotros tenemos ya hipotensión, ya nos hemos pasado del shock compensado al shock descompensado. Y si sigue la pérdida de sangre o de volumen líquido y nosotros no compensamos a ese paciente, ¿qué va a pasar? Entramos en lo que se llama el shock irreversible. Y el shock irreversible es porque la perfusión no se restaura. Entonces empezamos a tener daño celular. El daño celular pues daña el órgano, ¿verdad? Tenemos edema a nivel gastrointestinal porque no se oxigenan adecuadamente las células gastrointestinales. Tenemos insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Porque los riñones no tienen suficiente aporte de oxígeno y entramos en lo que le llamamos el daño irreparable de órganos o fallo multisistémico. Por eso es que hay pacientes que lo recogen después de un accidente, que han tardado mucho tiempo en llevarlo al hospital y el paciente, a pesar que llega vivo al hospital, fallece. Y nosotros decimos, y no pudieron hacer nada en ese hospital. Lo que pasa es que ya ese paciente ya lleva cierto daño en sus células y esas células ya no se recuperan. Entonces, a pesar que llegue en estado nubilado y tenga cierta respuesta, el paciente va a fallecer. ¿Por qué? Porque ya tiene un fallo multisistémico. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos dicho. Entonces tenemos pérdida de volumen, sea internamente o externamente. En una lesión hepática, la hemorragia es interna. En una fractura expuesta, la hemorragia es externa. Tenemos disminución de volumen intravascular, una disminución del retorno venoso porque se está saliendo la sangre y ya no regresa. Entonces la precarga, que es como se llena el corazón para el volumen de eyección, está disminuido. Entonces el volumen minuto o gasto cardíaco va a estar disminuido, la presión arterial media se reduce porque a pesar de la vasoconstricción ya no puede compensar y tenemos una perfusión tisular disminuida que nos lleva a reducción de oxígeno, ¿verdad? O hipoxemia o anoxia si ya es muy fuerte y los nutrientes ya no llegan a la célula y entramos en el fallo multisistémico. Aquí tenemos una tabla que nos clasifica de acuerdo a la cantidad de sangre perdida, en qué clase de shock estamos. Podemos hablar de shock clase 1 cuando hemos tenido pérdidas menores de 750 mililitros o 15% del volumen circular. Normalmente aquí los únicos cambios que vamos a tener, como decíamos, es aumento en la frecuencia cardíaca, taquicardia. La excreta urinaria se mantiene dentro del 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, ¿verdad? Que es la excreta urinaria normal. Y en este momento, ¿qué líquidos podríamos usar? Cristaloides y coloides. Comenzando siempre con cristaloides y vamos a ver por qué. Pero cuando ya pasamos a una clase 2 con pérdidas del 15 al 30%, cuando estamos llegando entre el 15 al 20%, entonces la oxigenación disminuye. Y el único líquido que al momento puede llevar oxígeno a las células es la sangre, a través de los hematíes. Solo el glóbulo rojo es el único que puede transportar oxígeno. Entonces, quiere decir que en ese momento o usamos las células empacadas o usamos sangre completa, ¿verdad? Para llevar oxígeno. Entonces, a partir de esas pérdidas, vamos a tener efectos de aumento en la frecuencia respiratoria, aumento en la frecuencia cardíaca, disminución en la excreta urinaria. Ya cuando estamos en una clase 3 que no hemos compensado, ya el riñón entra en anuria con su daño renal, ¿verdad? Y a nivel del estatus mental, el paciente va a ponerse obnubilado, va a responder a respuestas dolorosas, pero no a respuestas verbales.
Quiere decir que al paciente lo estamos perdiendo. Y si no compensamos a ese paciente, llegamos al shock irreversible, ¿verdad? En donde tenemos pérdidas casi del 40 y más por ciento del volumen sanguíneo. Ahí ya tenemos taquicardias que llegan casi a la insuficiencia cardíaca, anuria, frecuencia respiratoria máxima, ¿verdad? Y ya el oxígeno no le llega a las células y el paciente va a estar en estado letárgico si no lo compensamos. En un paciente de 70 kilos, casi la mayoría de los que estamos aquí, más o menos el peso que tiene, el 60% es agua. Dice que nosotros venimos del mar, entonces cuando nosotros somos recién nacidos, el 90% de nuestro peso es agua. Y conforme va pasando el tiempo, entonces entre los 18 y los 60 años estamos con 60% de agua de nuestro peso corporal. Un poquito más los hombres, un poquito menos agua las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un poquito de más tejido graso. Muy bien distribuido, pero el agua y la grasa no se llevan, ¿verdad? Bueno, vemos que eso equivale a 45 litros. Más o menos, si nos extrajeran el agua, tendríamos unos 45 litros de agua. Eso es el agua total. Y eso se divide en el agua intracelular, el 35%, y el extracelular, de 21 a 25%. El extracelular está en el intersticial, que es lo que hablábamos, que es la bodega, un 17%, intravascular es de 4 a 4.5%, pero esto es lo importante porque ahí es el que lleva los nutrientes, el oxígeno hacia la célula. Luego tenemos también un poquito transcelular y linfático. Y la sangre, ¿qué cantidad de sangre tenemos cada uno? Cada uno tenemos más o menos de 70 a 80 mililitros por kilo. Si ustedes multiplican esto por su peso, saben qué cantidad de sangre tiene. De la sangre corporal total, tenemos en el espacio celular el 45%, más o menos de 2 litros y medio, ¿verdad? Y el volumen plasmático, que es el 55%, 2.70 a 3.08 litros. El volumen plasmático, generalmente ahí vamos a tener agua y proteínas. El 90% del plasma es agua y el 10% son proteínas. Y de ese 10%, 7% es albúmina, que es la proteína natural que nosotros tenemos en la sangre, y el otro 3% son las alfa, beta, lipoproteínas, ¿verdad? Todos nosotros ahorita estamos teniendo pérdidas de líquidos. ¿Por qué? Porque la forma de compensar la temperatura es sudando, trasudando, ¿verdad? Por las lágrimas, por el agua que nosotros tragamos, la saliva, ¿verdad? Cuando vamos a abrir todas esas pérdidas, le llamamos pérdidas insensibles. Entonces, las pérdidas insensibles, ¿qué es? Agua y electrolitos. Lo que nosotros estamos sudando, si le pasamos la lengua, sabemos que es algo saladito, ¿va? Y es por el cloruro de sodio que estamos perdiendo a través de la piel, más el agua que se evapora. Entonces, esas pérdidas insensibles son las que nosotros reponemos tomándonos un vaso de agua y con la comida, ¿verdad? En donde viene un poco de cloruro de sodio, luego la orina y las heces. Entonces, siempre que nosotros vamos a compensar, por eso es que comenzamos con cristaloides, que los cristaloides son líquidos y electrolitos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que reponer primeramente son las pérdidas insensibles, lo que normalmente el aire está seco, lo tenemos que humedecer para que no nos reseque las vías aéreas. Ahí estamos perdiendo agua a través del vapor de agua. Ahora, ¿cómo es que se hace a nivel capilar el intercambio entre la entrega de nutrientes y el regreso de los contaminantes, ¿verdad? Como el anhidrido carbónico? Eso se hace a través de las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas oncóticas. ¿Qué es la fuerza hidrostática? Es la fuerza que ejerce el agua. El agua normalmente ejerce su fuerza de adentro hacia afuera. Tiende a salir. Si tenemos aquí una columna de agua, ¿verdad? Que fue el experimento que hizo Torricelli, ¿verdad? En un barril. Si empezamos a aumentar ese tamaño de la columna, hay un momento que se estalla el barril. Es porque la presión hidrostática va hacia afuera. En tanto que la presión oncótica es la presión que ejercen las proteínas y esta es de atracción, ¿verdad? Quiere decir que atrae del espacio intersticial al espacio intravascular. Entonces nosotros tenemos
25 milímetros de mercurio en el extremo arterial capilar. Acuérdense que los capilares no tienen muscular como las venas y las arterias. Por eso en vénulas y arteriolas no hay intercambio gaseoso, solo a nivel capilar. Entonces tenemos 25 de presión hidrostática, 6.5 de presión intersticial. Quiere decir, las proteínas que están afuera ejercen una presión del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Y las proteínas del plasma ejercen una presión de 5. Si sumamos esas tres nos da 28. Más la presión oncótica que se opone, quiere decir la presión oncótica de atracción hacia adentro del espacio intravascular. Entonces tenemos presión hacia afuera de 36.5 y presión de atracción hacia adentro de 28. Tenemos 8.5 milímetros de mercurio de presión positiva. Quiere decir que hay mayor presión en la parte capilar arterial para sacar los líquidos hacia afuera. Y así es como salen los nutrientes en la parte arterial, ¿verdad? Y por eso ahí lo que tenemos es filtración. En la parte venosa, ¿qué pasa? Ya la presión hidrostática disminuyó de 25 a 10 y las otras presiones se mantienen estables porque no hay intercambio. Las proteínas no se salen del espacio intravascular, ni entran, ¿verdad? Lo único que hay intercambio es de líquidos. Entonces, tenemos 28 menos 21.5, tenemos una presión de absorción de 6.5. Entonces, eso hace que a nivel capilar salgan hacia afuera los nutrientes y en el otro lado regresen, ingresen y vuelven a regresar entonces hacia el aparato circulatorio. Esa es la forma de intercambio. Aquí podemos tener, aquí tenemos la célula, la parte arterial, entonces aquí salen los nutrientes, luego de la célula toda la excreción de anhídrido carbónico y ácido úrico y todo eso, entonces se pasan a la parte arterial porque hay más presión afuera y adentro, ¿verdad? Y así es como nosotros retornamos. Pero si en lugar de quedarse en el espacio venoso se pasa al espacio intersticial, entonces tenemos lo que se llama edema, que es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Y un derrame es una acumulación anormal de líquido en un espacio potencial, ¿verdad? Como el derrame pericárdico o pleural. Bueno, ahora definamos qué es expansor del plasma. Bueno, expansor del plasma dice que es un grupo de sustancias de origen natural, la albúmina, o sintético, como los almidones, las gelatinas y los dextranos, empleadas como sustitutos del plasma en la reposición de volumen intravascular y que tienen la propiedad de retener líquido en el sistema circulatorio. Entonces, ¿los cristaloides serán expansores del plasma? No. Los cristaloides, como la solución salina, el JAMA, no son expansores del plasma. ¿Por qué? Porque solo son agua y electrolitos, no tienen proteínas. Entonces, toda la presión que ejercen es de adentro hacia afuera. En tanto que la gelatina, los almidones y los dextranos, aunque no tienen proteínas en sí, tienen polímeros que más o menos tienen la función como las proteínas de atracción de adentro hacia afuera de los líquidos. Quiere decir que nosotros ponemos una unidad de un expansor del plasma y atrae del espacio extravascular al intravascular otra unidad. Ponen 500 y es como que ustedes hubieran puesto 1000 mililitros, porque los otros 500 los atrae del espacio extravascular al intravascular. Y a esos son a los que le llamamos expansores del plasma. Un expansor del plasma lo comparamos con el ideal, así como ustedes comparan cuál es el ideal de esposo o esposa o de yerno para mi hija o de nuera para mi hija. Entonces igual hacemos con los expansores del plasma para ver qué tan efectivos son. Dice, un expansor del plasma debe ser aquel que por 1 litro de sangre que se pierda, con 1 litro de ese expansor quede compensado. Debe tener un efecto inmediato porque no podemos esperar hasta horas o hasta el día siguiente. Debe tener una duración mínima de 4 a 6 horas dentro del espacio intravascular. Porque si su efecto dentro del espacio intravascular es muy corto, entonces no da tiempo a que el cuerpo se defienda o a que el cirujano le haga la sutura en la arteria, ¿verdad? Luego, no debe tener efectos secundarios, no tiene problemas de almacenamiento. Aquí podemos ir viendo cómo se comporta la sangre. La sangre tenemos problemas de almacenamiento, necesita refrigeración,
ustedes saben que se puede transmitir el VIH, se puede transmitir la hepatitis, que el costo sea barato, la sangre no es barata, que tenga un metabolismo rápido y sin efectos, porque no es nutrición parenteral, es expansor del plasma para reponer volumen. Ejerce su acción de 4 a 6 horas y en el menor tiempo posible debe ser metabolizado para que no siga afectando al paciente. Tenemos 3 grandes grupos cuando hablamos de reposición de volumen. El primer grupo son los productos sanguíneos. Entre los productos sanguíneos nosotros tenemos la sangre completa. La sangre completa se usaba antes, digamos en mi tiempo de entrenamiento, perdía sangre, poníamos sangre. Pero con todo el problema que ha habido de la transmisión de VIH positivo, hepatitis A, B, C, citomegalovirus y todo esto, entonces cada vez la sangre se está utilizando menos y solo se están utilizando los factores específicos. Si nosotros queremos oxigenación, ponemos paquete globular, quiere decir un paquete donde van solo glóbulos rojos. Si nosotros lo que queremos es mejorar la inmunidad o mejorar las proteínas del paciente, como el paciente con ascitis, ponemos plasma fresco congelado. Si nosotros necesitamos en los recién nacidos, como ellos el volumen que tienen es muy pequeño, entonces es de las pocas indicaciones de utilizar albúmina, que es el coloide natural. Si nosotros tenemos un paciente con hemofilia tipo A, ¿qué factor le ponemos? 8. Y si es hemofilia tipo B, que es el factor de Christmas, 9. Y la hemofilia tipo C, factor 11, ¿verdad? Entonces, la sangre ahora se fracciona. El problema es que no en cualquier lado se fraccionan las sangres. Y yo he conocido los laboratorios donde se hace el fraccionamiento de sangre. En los Estados Unidos hay una compañía que tiene 190 lugares donde se recoge plasma. Le sacan la sangre, por un lado dejan el plasma y le reinfunden los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas al paciente. Y ese plasma tarda casi 2 años en irle haciendo las diferentes fracciones, ¿verdad? Lo primero que le sacan es el crioprecipitado, el factor 8, y así van, hasta que quedan las fracciones de plasma, ¿verdad? Tanto que en los primeros 2 meses no utilizan ese plasma, lo tienen congelado para saber los antecedentes de la persona. Y solo con que sepan que es promiscuo o algo, ese plasma lo desechan, ¿verdad? Porque ellos no quieren ningún vestigio de que pueda afectar a la persona. Y no aceptan fraccionar en México, en Centroamérica, ni en ningún lado. Solo en los lugares que ellos tienen disponibles, ¿verdad? Entonces los factores de coagulación actualmente son muy difíciles. Entonces deben quedar solo para los problemas específicos. Y las plaquetas, cuando nosotros tenemos problemas en la formación del coágulo. Acuérdense que el coágulo no es suficiente, se necesita también la cascada de coagulación a través del plasma fresco congelado, ¿verdad? Porque así como a las paredes nosotros le ponemos hierro, el coágulo necesita también la fibrina, ¿verdad? Que proviene del fibrinógeno. Cuando se activa el fibrinógeno se convierte en fibrina. Entonces, conclusión, la sangre no es un repositor de volumen, es un repositor de factores específicos, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo caro, lo difícil que es conseguir. Bueno, todos nos vamos al segundo grupo que todos conocemos y conocemos mejor, los cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Aquí tenemos la solución fisiológica o el salino normal, el lactato de Ringer o Harman, que son los isotónicos. ¿Qué son isotónicos? Que quiere decir que tienen la misma presión osmótica que el plasma. Pero hay unos que utilizamos y que realmente son hipotónicos, como el glucosado al 5%. Yo siempre que hablo de shock con los obstetras, les digo, buen angiocat, porque es fácil poner un angiocat grande en una mujer embarazada que durante sus 9 meses ha aumentado casi 3 litros de su volumen sanguíneo, y no utilicen glucosados al 5, a excepción que tengan mucho tiempo en ayuno, una pequeña cantidad de glucosado. A la paciente para inducción o conducción se le debe poner salino o Harman. ¿Por qué? Porque a la hora que esa paciente haga una atonía uterina, haga un desprendimiento prematuro de placenta y necesite volumen, el glucosado no va a actuar como sustituto en el volumen. ¿Por qué?
Porque es hipotónico, al revés. El hipotónico lo que hace es que estalla las células, ¿verdad? Y las soluciones hipertónicas, como la solución salina al 7.5%, en Guatemala no tenemos mucha práctica con soluciones salinas hipertónicas, ¿verdad? Y son peligrosas. Si no las sabemos usar adecuadamente, podemos aumentar un edema cerebral, podemos entrar fácilmente en insuficiencia cardíaca a un paciente. Ahora, ¿qué pasa con los cristaloides? En un paciente que tiene buen riñón y buen corazón, para una hernia, lo único que se debe usar son cristaloides, porque se compensa bien con la excreta urinaria. Pero en un paciente en que hay que pasarle grandes cantidades y que el paciente ya tiene un riñón límite, ahí sí entramos en problemas. ¿Por qué? Porque del 100% que ponemos en una hora, el 75% se va al espacio intersticial y solo 25% queda dentro del espacio intravascular, ¿verdad? Por eso, en un paciente que llega politraumatizado, que le pasamos 10 litros de cristaloides, ¿qué es lo que nosotros miramos? Están edematizadas todas las conjuntivas y el paciente, ¿verdad? Y si el paciente tiene problemas cardíacos, va a entrar fácilmente en insuficiencia cardíaca con edema agudo del pulmón. Y además vamos a tener otros dos problemas. Uno es, si es suero fisiológico, la cantidad de cloruro de sodio va a aumentar tanto en el cuerpo que vamos a entrar en una alcalosis metabólica. Y si lo que vamos a usar es lactato de Ringer, vamos a aumentar mucho el lactato, vamos a aumentar el potasio y vamos a entrar en una acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el uso de cristaloides en cantidades grandes y pacientes con problemas renales, problemas cardíacos o pulmonares, porque fácilmente los vamos a entrar en problemas. Y el problema es este. Nosotros decíamos que debe ser 1 a 1 cuando se pierde sangre, pero aquí, si se pierde 1 litro de sangre, hay que poner 4 de cristaloides para que se reponga la misma cantidad de volumen. ¿Por qué? Porque de cada 1000, solo 250 se mantienen a la hora dentro del espacio intravascular. La osmolaridad plasmática es muy importante, ¿verdad? El sodio más o menos lo debemos mantener dentro de estos rangos. Si nosotros usamos soluciones isotónicas, el glóbulo rojo se mantiene turgente, ¿verdad? Normal. Si usamos soluciones hipotónicas, entonces, como decíamos, va a aumentarse, ¿verdad? Porque va a haber más sal dentro del espacio del glóbulo rojo que afuera. Y entonces va a chupar esa agua y se va a volver grande y puede hasta estallar. Y si usamos soluciones hipertónicas, las soluciones hipertónicas le roban el agua a los glóbulos y los van a deshacer, ¿verdad? Aquí está la composición físico-química de los cristaloides que tienen solo agua y electrolitos. No tienen ninguna sustancia que sea proteína y por lo tanto no son expansores del plasma. Bueno, ahora entramos a hablar de los coloides, que es el tercer grupo, que son los coloides artificiales. Comenzamos con los dextranos. Los dextranos los usamos mucho en los años 60, 70, ¿verdad? Pero se nos decía, si pasan de 1 litro, tengan cuidado con la tipificación de la sangre porque después ya no saben qué tipo de sangre es el paciente. Y luego mirábamos que entre más dextrano usábamos, más sangraba el paciente. Actualmente se sabe que los dextranos actúan como las heparinas de bajo peso molecular. Son antiagregantes plaquetarios. Quiere decir que hacen que no se formen trombos. Pero eso para una hemorragia es contraindicado porque va a haber más hemorragia. Eso está bien en cirugía de cadera, en cirugía de rodilla, en donde se tiende a tener muchos microtrombos. Para ese caso, para el traumatólogo, estaría indicado. Lo usan mucho también los cirujanos plásticos, ¿verdad? Y para próstata, ¿verdad? Que pueden crearse. Lo otro que tiene también los dextranos, que a pesar que vienen de la remolacha, de un polímero de la remolacha, es muy alergénico, produce fácilmente shock anafiláctico. Entonces, por estas cosas del shock anafiláctico, afecta la hemostasia de la coagulación, puede afectar los riñones a pesar de tener un buen efecto volumétrico, o sea que es un buen expansor. Entonces se ha dejado solo para algunas indicaciones específicas. Bueno, luego tenemos las gelatinas.
El primer problema que tenemos con las gelatinas es que ¿de dónde vienen? Vienen del ganado bovino. Y lamentablemente casi la mayoría de las fábricas están en Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Se recuerda qué problema hubo con las vacas hace tiempo? Fiebre bovina. El problema de las vacas locas, ¿verdad? Que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o encefalitis spongiforme. Entonces la OMS sacó un edicto en donde dice que siempre que se usen sustancias sacadas del ganado bovino hay que hacerlo con mucha precaución. Y en este caso existiría la posibilidad de 1 en 1 millón de que se pudiera transmitir la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Es bien bajo, ¿verdad? Pero uno no quiere que a uno le pase ese caso. ¿Por qué? Porque es mortal. El otro problema que tienen las gelatinas es el tamaño del peso molecular, que es de 30.000 a 35.000 Dalton. Es el tamaño que tiene la molécula. El poro renal deja pasar toda sustancia que sea por abajo de 60.000 o 50.000 Dalton. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las gelatinas llegan al riñón, salen por el poro renal y se pegan al tubo contorneado proximal y al tubo contorneado distal. Entonces el paciente que tiene un riñón normal no es mucho problema, si sus glomérulos están bien, pero si ya tiene algún daño renal va a entrar fácilmente en insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Y por eso es que también en los pacientes con problemas renales no se utiliza. Luego su efecto volumétrico es del 60 al 80%, quiere decir que para reponer 1 de sangre necesitan 2 de gelatina, ¿verdad? Y luego su efecto temporal es de 2 a 3 horas dentro del espacio intravascular. Y lo que se necesita, lo ideal es de 4 a 6 horas. Quiere decir que tenemos que reinfundir más y al doble. Entonces, las gelatinas, que son las que creo que actualmente todavía tienen buena cantidad de uso, ¿verdad? Tenemos la poligelina, la fundí, que son los que se usan con fuentes de hidrógeno. Entonces estos hay que usarlos con mucha precaución, ¿verdad? Por los problemas que tienen de ser muy anafilácticos también por ser de origen animal. Luego tenemos los almidones. Los almidones todos los hemos usado en la casa, ¿verdad? Porque es un polvo blanco. Si lo usáramos como almidón sería destruido por la alfa amilasa inmediatamente. Pero para que no sea destruido se le agregan unos radicales que se llaman hidroxietil. Entonces se empezó a experimentar, ¿verdad? Con los almidones. Hay almidones de maíz, de yuca, de papa, de todo donde se puede sacar almidón. Y se le agregan los hidroxietil. Entonces, lo que tenemos es que las gelatinas comenzaron a usarse aquí, los dextranos, los primeros hidroxietil. La S es de starch, que quiere decir almidón, en 1974, pero el tamaño era muy grande, la molécula era de 450.000, entonces permanecía mucho tiempo circulando. Y este numerito .7 quiere decir que por cada 10 glucosas habían 7 radicales hidroxietil. Se vio que afectaba la coagulación, afectaba un poquito los riñones, entonces se empezó a experimentar con otro hasta que se llegó en 1999 al hidroxietil almidón 130.4 al 6%, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? El hidroxietil almidón 130.4 al 6% está en solución salina, quiere decir que tiene cloro y sodio, que es lo que necesitamos para nuestro problema inicial de pérdida de líquidos y electrolitos, pero además tenemos una sustancia que tiene 130.000 Dalton de peso molecular, por arriba de los 60.000 del poro renal, quiere decir que no se sale tan fácilmente por los riñones. Los 3 numeritos que debemos aprender son: 1, peso molecular, 130.000. A pesar que hay diferentes, unos más grandes y otros más chiquitos, el que se encontró ideal es el de 130.000 Dalton. Lo otro es el índice de sustitución molar, que es el número de radicales hidroxietil por cada 10 glucosas. El almidón está compuesto de glucógeno y el glucógeno está compuesto de glucosas, ¿verdad? Y por cada 10 glucosas se tienen actualmente 4 radicales hidroxietil. Ese es el número .4. Y el tercer numerito es en dónde están esos radicales hidroxietil. ¿Están en el carbono 2 o están en el carbono 6? ¿Verdad? Carbono 2 aquí, carbono 6 aquí.
La relación ideal es que haya 9 radicales hidroxietil en el carbono 2 por un radical en el carbono 6. Esas 3 cosas es lo que le da las diferentes propiedades de permanencia de 4 a 6 horas dentro del espacio intravascular, la duración del efecto de 24 horas, en 24 horas la alfa amilasa lo ha sacado del cuerpo y con menos efectos secundarios sobre la sangre y sobre los riñones. Aquí se hizo un estudio de todos los hidroxietilalmidones y el 130.4 al 6% en 24 horas ya había sido destruido. Aquí hay un estudio comparativo, qué cantidad se necesita para tener un paciente ya estable, porque si ustedes me preguntan cuánto hay que pasar, lo que se necesite para llegar a estabilizar los signos vitales del paciente, que puede estar dentro de 15 a 20 mililitros por kilo por día, y el máximo son 50, es lo que actualmente se acepta. Entonces, la cantidad que se necesitaba de cristaloides, la cantidad que se necesitaba de gelatinas y la cantidad que se necesitaba de almidones. Quiere decir que se necesita menos cantidad de almidón por su efecto expansor plasmático. Y como nosotros decíamos, esta solución es dual. Ya tiene 500 cc de solución salina, que es el cristaloide, y tiene 30 gramos de almidón, que es el coloide, ¿verdad? Pero, así como les digo, estas soluciones es cuando ustedes ya tienen pérdidas sanguíneas regulares. Un paciente de una hernia no vale la pena pasarle coloides. Los cristaloides, que tienen menos efectos alergénicos, es suficiente. Esto es para todo paciente que esté perdiendo por arriba de 300, 400 mililitros para arriba, ¿verdad? En cuanto a las reacciones alergénicas, las que más reacciones alergénicas hacen son las gelatinas, luego los dextranos. La albúmina, que es de origen humano, produce más alergias que el hidroxietilalmidón. Bueno, ahora las contraindicaciones, que son muy importantes. Hace poco hubo una controversia contra los almidones. Fueron estudios que no llegaron realmente a conclusiones reales porque los 3 estudios con 3 almidones diferentes hicieron mortalidad a 90 días en pacientes con sepsis en cuidados intensivos. Pero entonces en Europa fueron un poquito más radicales, después tuvieron que dar marcha atrás. Y lo que nosotros creemos que se debe seguir es lo que dice la FDA. ¿Qué dice la FDA? Dice, no se deben usar hidroxietilalmidones, hablando de todos los almidones, el que mejor resultado ha dado es el de maíz, en pacientes con infecciones sépticas severas que están en cuidados intensivos, hasta que no se tengan estudios más concluyentes. Evitar su uso en pacientes que tienen disfunción renal. Al primer signo de daño renal hay que evitar los almidones, ¿verdad? Evitar en los pacientes que van a cirugía de corazón abierto con bypass aorto coronario y que tienen necesidad de bomba de perfusión. Y en todo paciente que muestre signos de coagulopatía no se deberían utilizar los almidones tampoco, ¿verdad? Porque yo creo que lo ideal es no solo conocer las indicaciones, también conocer las contraindicaciones de las sustancias que vamos a utilizar para nosotros trabajarlas más seguro. Así es que con esto hemos hecho un recorrido por lo que son los expansores del plasma, cuándo se deben usar, qué es que debemos usar y por qué los debemos usar. Así es que muchas gracias por darme la oportunidad de poder haber compartido un rato con ustedes.